Ahora pasamos al tema de financiamiento y para ello damos la palabra a Denise Ovara, especialista líder de operaciones del BID, quien amablemente va a moderar la sesión. Adelante, Denise, por favor. Bueno, muchas gracias, Roberto. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas de esta sesión de financiamiento. Hoy contamos con la presencia honrosa de Martín Duarte, del BID Invest, de Lucía Spinelli, del Grupo Banco Mundial, y de Enrique Rodríguez, del Banco Europeo de Inversiones. Esta sesión será desarrollada en 2 preguntas para los 3 panelistas y empezaríamos con la primera. La primera pregunta, que es: ¿cuáles son las condiciones que ustedes consideran necesarias para atraer a los financiamientos que se requieren para una transformación del sistema de transporte fluvial como la que estamos discutiendo en este webinar? Empezaríamos, por favor, con Martín. Bueno, muchas gracias, Denise. Gracias por la participación en el panel. Yo soy parte del grupo BID, dentro de BID Invest, que trabaja con lo que sería financiamiento no soberano. Y algunos panelistas ya estuvieron comentando anteriormente algunas de las cuestiones que serían muy relevantes al momento de considerar un financiamiento. Lo primero es definir cuáles serían las inversiones necesarias que habría que financiar. Desde ese punto de vista, obviamente, tenemos el tema de las barcazas, ¿sí? Barcazas nuevas, sería autopropulsado, se necesitaría algún tipo de lo que serían remolcadores o no. Pero más allá del tema de las barcazas, también es necesario definir qué otras infraestructuras serían fundamentales al momento de impulsar un cambio de combustibles en lo que sería el transporte fluvial. Por ejemplo, temas que ya se han mencionado en alguna medida. Es necesario, por ejemplo, hacer inversiones en lo que sería el tema de gasoductos. ¿Qué inversiones serían necesarias en los temas de infraestructura fluvial, almacenamiento, disposiciones de seguridad, cargadores? Y para poder llevar a cabo todas esas inversiones, es necesario tener un marco regulatorio, por ejemplo, que abarque a todos los países potencialmente que podrían participar en este tipo de cambio de transporte. Un marco que le dé estabilidad, que defina qué tipo de resolución de controversias va a existir, qué tipo de señales de precio, por otro lado, se necesitan desde el punto de vista del combustible, cómo se le da un marco certero a esas regulaciones con respecto al combustible. Esos son los temas que creo que son valiosos al momento de considerar un tema de financiamiento. Por último, mencionaría el tema de los barcos en sí. Están los armadores, si los barcos se construirían en la región, si sería necesario construirlos fuera de la región. Ese tipo de consideraciones, también el marco legal del financiamiento, son puntos importantes a la hora de plantear un esquema de cambio de combustible desde el punto de vista fluvial y lo que implica desde el punto de vista del financiamiento. Gracias, Denise. Gracias a vos, Martín. Seguiríamos entonces, por favor, con Lucía para que nos dé su perspectiva. Sí, muchas gracias, Denise, y obviamente a los organizadores por la invitación a participar de este interesante seminario. Agregaría un poco a lo que dijo Martín del tema de la definición de las inversiones, un poco la secuencia, ¿no? Cómo se va a ir dando el proceso de estas inversiones y estos temas que él planteaba para que los inversores decidan entrar a esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se requiere como primer paso
para poder avanzar en estos temas. Y también creo que un punto muy interesante es cómo encuadra esta posible modificación de los energéticos que se van a usar en la hidrovía en un contexto general de la matriz energética en el país y de usos y de fomentos, digamos, ¿no? A unos energéticos u a otros. Entonces, creo que esto pues, es un cambio, una propuesta interesante, es un cambio que ustedes mismos están planteando como algo para el corto, mediano plazo, con una visión a largo plazo a lo mejor un poco más ambiciosa, digamos, de inclusive pasarse a algo eléctrico o hidrógeno, pero entender el gas como una solución en el corto y mediano plazo, pero ahí también, justamente como una condición, creo que es importante entender cómo juega esto con el consumo de gas a nivel país, con los picos de invierno, qué pasa en el pico de invierno en Argentina, qué pasa con el requerimiento de importación de gas de Bolivia, por ejemplo, y cómo puede jugar toda esta demanda de gas que estaría generando la hidrovía bajo esta conversión en un contexto de producción local, de necesidad de desarrollo aún mayor de vaca muerta y demás, ¿no? Entonces, por ese lado creo que esos temas también hacen a la discusión y son parte de las condiciones para traer financiamiento, ¿no? Entender que esto puede ser un proyecto específico para la hidrovía, pero que tiene que articular con las demás cuestiones del sector en un país que tiene una penetración del gas importante para el consumo residencial y eso con cierta prioridad. Entonces, todo esto tiene que manejarse de alguna manera encuadrada para que esta posibilidad ocurra y sea algo que da certeza a los inversores y que da certeza de que va a haber suministro de gas para esta movilidad, ¿no? Entonces, creo que ese punto es importante, más allá de todos los temas que señaló Martín, más específicos sobre las barcazas, los barcos, los armadores y obviamente toda la infraestructura que hace falta para la regasificación y para las plantas, ¿no? Muchas gracias, Lucía. Le escuchamos entonces ahora a Enrique con la perspectiva del Banco Europeo de Inversiones. Por favor, Enrique. Gracias por la invitación a tomar parte de este panel. Sí, a los elementos mencionados por Martín y Lucía, solamente quizás subir un poquito la perspectiva y decir que entendiéndose que este es un proyecto regional, los financiadores normalmente aspiran por ver también un aspecto estratégico, un planeamiento estratégico de la intervención, porque son inversiones de mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, es importante ver cuál es la estrategia que se tiene detrás de estas inversiones puntuales. Además, considerando que es un proyecto regional, entonces debe estar garantizado el apoyo político, digamos, de la iniciativa en términos de integrar el objetivo principal que tiene este medio de transporte fluvial a toda su relación intersectorial, digamos, en el desarrollo de la economía de los países integrantes, ¿no? Entonces, eso creo que es una perspectiva más de nivel alto. A nivel de proyecto, veo que debería de cumplir, digamos, los procesos de due diligence que normalmente se hacen en los proyectos de infraestructura sostenible, demostrando viabilidad técnica, económica, financiera y sobre todo social ambiental, ¿no? Entendemos que esta intervención tiene muchísimo sentido también desde el punto de vista de cumplimiento de las normas regulatorias actuales, en las que a nivel internacional se requiere, digamos, una menor presencia de azufre, por ejemplo, en el uso de los combustibles como hasta ahora se está utilizando. Entonces, es una medida que hay que tomarla sí o sí. Entendemos también que estos pasos son de carácter transitorio y se trata de más bien conseguir una mayor sostenibilidad en el mediano y largo plazo, entonces llegando a apuntar quizás a combustibles aún más libres de carbono que el hecho de solamente usar GNL. Y eso es, nomás como punto final, yo creo que también es importante lo que mencionaban anteriormente, el tema del marco regulatorio, sobre todo las normas y estándares que se tienen que
determinar en términos de seguridad, ¿no? Y de manejo de insumos energéticos en toda la cadena de suministro, así como en los usuarios finales, en toda la infraestructura nueva que se vaya a invertir. Eso sería mis comentarios. Sí. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a los tres panelistas por compartir con nosotros perspectivas complementarias sobre el tema del financiamiento. Pasaríamos entonces a la segunda pregunta, que sería, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que ustedes ven para que las bancas multilaterales que representan puedan apoyar en estos emprendimientos? Empezaríamos nuevamente con Martín. Sí, gracias, Denise. Yo creo que este tipo de situaciones de cambios de combustible en la hidrovía y que involucran varios países es una gran oportunidad para lo que serían los multilaterales de poder participar activamente, ¿no? Me imagino a un grupo AVIT actuando como un todo, trabajando desde la parte soberana y no soberana para dar complementariedad a este cambio. Desde el punto de vista de la parte soberana, creo que el banco podría tener un papel importante como honest broker entre los países, facilitando las mejores prácticas y experiencias internacionales, por ejemplo, para los temas regulatorios, para los temas de que serían el tema de solución de controversias, regulaciones comunes. Creo que ahí el banco tiene mucho que aportar. Desde el punto de vista de financiamiento no soberano, que es donde yo trabajo, y yendo específicamente al tema del financiamiento, creo que hay una oportunidad interesante de participar en el financiamiento de las distintas etapas desde el punto de vista de la infraestructura. Por un lado mencionábamos si era necesario hacer inversiones en la infraestructura terrestre, por decirlo así, la parte de gasoductos, la parte de puertos o almacenamiento. Obviamente tenemos experiencia en ese tipo de financiamientos, pero también en todo el tema de las barcazas propiamente dichas, ¿no? Son financiamientos muy específicos. Hay que determinar una serie de características. Tiene que tener también un cierto tamaño el financiamiento para que tenga sentido. Hace varios años, para poner un ejemplo, nosotros financiamos junto con el Banco Mundial, con el IFC, una inversión muy importante que eran nuevas barcazas para transportar, por ejemplo, mineral de hierro en la hidrovía, ¿no? Y bueno, ese tipo de financiamientos requieren, como decía antes, muchas cuestiones que tienen que encajar para, por ejemplo, plantear un financiamiento de proyecto. También se puede plantear algo más sencillo desde el punto de vista de lo que sería un financiamiento más corporativo a armadores existentes. Y como se mencionaba antes, hay cuestiones que para nosotros son fundamentales, aparte del financiamiento, la calidad crediticia de los armadores, las garantías que sean posibles de implementar mediante los distintos marcos que uno tiene, pero también desde el punto de vista medioambiental y social, que es un tema que forma parte del análisis integral que nosotros vemos cuando encaramos el financiamiento de un proyecto no soberano. Así que con esto te paso la palabra, Denise, así permitimos que también complementes los otros expositores. Gracias. Gracias a vos, Martín. Escucharíamos entonces ahora a Lucía nuevamente con la perspectiva del Grupo Banco Mundial. Por favor, Lucía, adelante. Sí, muchas gracias, Denise y Martín. Y sí, coincido con Martín en que son temas donde los bancos multilaterales
pueden aportar y pueden aportar en distintas instancias, ¿no? Nosotros obviamente también como Banco Mundial tenemos, como mencionaba Martín en el caso del BID, dos grupos o dos patas, digamos, el Banco Mundial que trabaja con los estados, sería la parte soberana, y la Corporación Financiera Internacional, que es el ejemplo que mencionó Martín, que trabaja directamente con el sector privado. Ahora, en un proyecto de este tipo, ¿no? ¿En qué podrían apoyar los bancos, o específicamente el Grupo Banco Mundial? Bueno, creo que un tema importante acá es la visión global, ¿no? La visión global de entender esto también como un encuadrado en un proceso a lo mejor de desarrollo regional, de coordinar con los demás países y entender cómo impactaría esto a la zona de la Mesopotamia, digamos, qué otro impacto podría llegar a tener un cambio de combustible o que vaya más allá de la hidrovía propiamente dicha. Entonces, a lo mejor una visión, aportar una visión global de desarrollo regional con énfasis en los temas ambientales y sociales y entender un poco cómo podría, de nuevo, encuadrarse esto y qué derrames podría haber o qué vinculaciones con cuestiones más locales, es una visión que estamos acostumbrados nosotros a desarrollar, ¿no? En los proyectos, de tratar de ver el panorama general y ver cómo se van marcando cada una de las cuestiones. Después, como también mencionaba Martín, todos los temas que hacen a las cuestiones estratégicas y regulatorias y de sostenibilidad son temas también que se pueden apoyar a través de asistencias técnicas, ¿no? Algunos fondos, nosotros también digamos, aplicamos a fondos que hay accesibles para distintos temas, para temas de transición energética, para cuestiones de desarrollo. Entonces, a lo mejor puede haber espacio en alguno de estos fondos específicos para aplicar algún tipo de financiamiento muy puntual, obviamente algo bastante limitado, digamos, pero sí específico para temas que pueden ser complementarios con los de la hidrovía. Y después, bueno, obviamente, si es interés de los países miembros y ellos lo plantean como prioridad, siempre cabe la posibilidad de hacer un trabajo más estratégico o un financiamiento a mayor escala, como mencionaba Martín, ¿no? Pero acá creo que hay distintas posibilidades, ¿no? Desde un proyecto bien grande, en caso de que sea un tema que levanten los gobiernos, que es un tema que quieran trabajar con nosotros, hasta algunas cuestiones mucho más específicas sectoriales, desde una entrada por transporte o por energía, a través de estos fondos, digamos, si se lo encuadra en una cuestión de transición energética y de movernos hacia una perspectiva más sustentable, que son siempre los temas que desde el banco tratamos de apoyar para todos los países en los que trabajamos. Muchísimas gracias, Lucía. Escucharíamos entonces ahora la perspectiva del Banco Europeo de Inversiones con Enrique. Enrique, por favor, adelante. Sí, muchas gracias. A ver si también desde el Banco Europeo de Inversiones, sin duda, esta es una oportunidad que se alinearía muy bien a nuestras actividades fuera de Europa. Si bien es cierto, el 90% de nuestros negocios son dentro de Europa, el 10% que hacemos fuera de Europa tiene un punto focal muy fuerte en lo que es acción climática, reducción de gases de efecto invernadero. Evidentemente, hacemos un análisis muy estricto de las implicancias de impacto ambiental y sobre todo climático de nuestras intervenciones en finanzas, y eso aplicaría para este caso, digamos, cumpliendo todo lo que había expresado en mi intervención anterior. Nosotros normalmente ofrecemos lo que normalmente ofrece un banco, o préstamos, pero también garantías. Utilizamos muchísimo apoyo de la Comisión Europea para ofrecer también blending, ablandamiento de nuestros recursos financieros, ya sea por medio de subsidios en los costos financieros o también subsidios en la inversión para casos de proyectos demostrativos también. Por ejemplo, si la hidrovía quisiese explorar ya, digamos, los pasos siguientes a lo que sería la fase intermedia o de transición y poder explorar el uso de metanol, biometano, hidrógeno, electromovilidad, digamos, son cosas que estamos muy seguros que la Comisión Europea apoyaría con muchísimo gusto, o no solamente con recursos financieros, también con asesoría, que es el tercer pilar, digamos, de las intervenciones que tiene el BEI. Y en asesoría tenemos aquí en Europa intervenciones muy concretas. Venimos apoyando a la Comisión Central para Navegación del Rin, por ejemplo,
o del río Danubio, que tienen características parecidas a la hidrovía, porque son de transporte fluvial, digamos, intenso, involucrando varios países. Y también tratamos de darle la versión 2.0, le digo, a la aproximación que hacemos a los proyectos, no solamente limitado solamente a la intervención puntual o a un proyecto específico, sino, por ejemplo, a otras aristas transversales que a nuestro modo de ver tienen mayor relevancia. Por ejemplo, cómo adaptar al cambio climático una inversión, cómo asociar, digamos, estas inversiones al tema de un manejo de cuenca que prevenga inundaciones, la protección de las poblaciones aledañas, los negocios alternativos que hay, digamos, asociados al uso de las cuencas, como el tema turístico. Entonces, ese enfoque, digamos, global es el que tratamos de nosotros conservar cuando intervenimos en algún proyecto. Y para terminar, pues felices también sobre todo fuera de Europa, de colaborar con otros multilaterales. Lo hemos hecho ya en muchísimos proyectos, con el Banco Mundial, con el BID en Latinoamérica. Entonces, nosotros siempre nos sentimos muy cómodos compartiendo esfuerzos y aunando esfuerzos con otros multilaterales. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Enrique. Estaríamos entonces cerrando esta sesión que nos ratificó el rol clave que tiene el financiamiento en el desarrollo de la hidrovía y en particular pudimos compartir los desafíos y oportunidades que se abren para nuestras instituciones como Banco Multilateral. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Denise, y a los panelistas.